Bienvenidos y bienvenidas a este vídeo. Vamos a hablar hoy sobre la preparación para las pruebas de aptitud física, en este caso para la Policía Nacional. El objetivo de este vídeo es hacer un primer acercamiento que nos sirva como introducción y un poco como a poner en contexto cuáles son las pruebas, cómo hemos de realizarlas y asentar las bases de esta preparación. En futuros vídeos veremos vídeos más específicos o contenidos más específicos sobre cómo realizar cada una de las pruebas y sobre todo hablar principalmente de la metodología que vamos a utilizar. Por lo tanto, al principio vamos a hablar un poquito de la introducción de las pruebas de aptitud física, qué tipo de pruebas son, qué características o qué capacidades se desarrollan y sobre todo tener en cuenta algunas de las pautas que hemos de tener en cuenta también para su realización. Hablaremos también sobre aspectos básicos del programa y la planificación, es decir, cómo vamos a gestionar el entrenamiento en el marco temporal y qué contenidos vamos a introducir en cada margen temporal, en cada ciclo de la temporada. Y finalmente vamos a ver algunas pautas, algunas claves sobre la preparación física. Bueno, en cuanto a la introducción, tenemos tres pruebas de aptitud física. La primera es el circuito de agilidad, la segunda son las dominadas en el caso de los hombres y la suspensión en barra en el caso de las mujeres, y finalmente la carrera de 1000 metros lisos. La puntuación máxima que podemos obtener son de 30 puntos, por lo tanto, lo máximo que podemos realizar son 10 puntos en cada prueba. Tenemos tres pruebas por 10 puntos por cada prueba, que sería el 10, tendríamos 30 puntos. Para aprobar tenemos que sacar 15 puntos en total, ¿de acuerdo? Y esto se hace sumando los resultados de cada prueba. Bueno, aquí es importante mencionar algo que marca la diferencia, y es que muchas veces entrenamos para sacar justamente el 15, ¿vale? 15 puntos. Esto es un error grande. Si nosotros entrenamos para sacar 15 puntos el día de la prueba por cualquier cosa, ya que hace mucho frío en la pista, hace mucho, o no nos hemos preparado bien, o no hemos dormido bien, o cualquier cosa, o hemos tenido una pequeña sobrecarga, o tenemos alguna lesión, es muy difícil que vayáis a conseguir esos 15 puntos. Por lo tanto, importante, siempre tenemos que ir preparados para sacar más de 15 puntos. Y siempre vamos a trabajar o vamos a lo mínimo, los resultados serán los mínimos y muchas veces pues no podremos superar estos test, ¿no? Estas pruebas físicas. También importante remarcar que la mínima puntuación que podemos obtener en alguna de las pruebas es de 1 punto, es decir, si sacamos 0 puntos en alguna de las pruebas estamos fuera directamente y nos tendremos que presentar en la siguiente convocatoria. Esto suele ocurrir mucho. A lo mejor a mí se me da muy bien la carrera, me centro principalmente en la carrera para el 10, pero luego el resto de pruebas pues las llevo bastante mal. Por lo tanto, a lo mejor en la prueba de dominadas pues no soy capaz de hacerme las mínimas dominadas o aguantar el mínimo tiempo posible en la barra. No lo he trabajado porque me veía mucho más cómodo, más cómoda realizando la prueba que mejor se me da y luego tenemos ahí el problema. No llegamos a ese punto y por lo tanto estamos totalmente fuera, ¿no? Y esto es importante. Lo suyo es conseguir ser competentes en las tres pruebas, no solo centrarnos en la prueba que mejor se nos da, ¿no? Sino realmente llevar una compensación de todas las pruebas para asegurarnos el apto y sobre todo asegurarnos el mejor resultado posible. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto es algo lo que se suele fallar demasiado y vamos a intentar no cometer esos errores. ¿De acuerdo? Bueno, tipo de pruebas, pues tres pruebas, como hemos dicho anteriormente. Vamos a comenzar por el circuito de obstáculos, el cual pues manifiesta las capacidades como la velocidad gestual, la coordinación, la explosividad, la flexibilidad y la agilidad. Todas estas capacidades físicas básicas y específicas pues ponen de manifiesto la rapidez la cual yo realizo este circuito. Por lo tanto, tiene que existir una compensación de todas estas capacidades y trabajarlas de manera separada y luego de manera conjunta para sacar el mejor resultado en esta prueba, ¿vale? Alguna de las pautas o normas que he de tener en cuenta es que no puedo tirar ningún obstáculo. Si yo en la realización del circuito tiro alguno de los obstáculos, pues será no apto ese primer intento y tendré que volver a repetirlo. Recordad que solo tenéis 2 intentos, por lo tanto, si la primera lo tiráis, luego vais a tener mucha tensión, mucho nerviosismo al hacer el segundo intento. Y esto, pues al fin y al cabo, perjudica los resultados. Muchas veces es preferible sacar algo menos de nota, pero hacerlo en el primer intento, que fallar una vez y luego tener mucho riesgo de tirarlo una segunda vez y por lo tanto quedarme fuera de las pruebas físicas, ¿vale? Así que siempre algo importante es que vamos a asegurar unos resultados, ¿vale? Y evitar quedarnos fuera de las pruebas físicas porque sería otro año más de preparación. Pues a lo mejor puedo sacrificar 1 o 2 puntos si hago el circuito de manera controlada, pero me aseguro de seguir examinándome de las distintas pruebas físicas. El objetivo de esta prueba es realizar este circuito lo más rápido posible, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tendré que evitar pararme constantemente y esto lo veremos
muy a menudo cuando vamos a hacer el pase lateral o cuando vamos a hacer el pase frontal, ¿no? Que muchas veces nos quedamos parados, nos quedamos pensando en el pase y al final pues perdemos mucho tiempo, hablamos de segundos y la diferencia entre aprobar y no aprobar son segundos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, utilizaremos una metodología las cuales nos permitan justamente hacer el circuito lo más continuo posible, es decir, evitando pararnos, ¿vale? Bueno, otro de los fallos y otra de las pautas justamente que marca el circuito es que el pie en la salida esté adelantado a la línea horizontal de la base de los postes de la valla, ¿no? Es decir, tenemos que cerciorarnos de que el pie cuando vamos a salir está por detrás, ni tocando la línea ni superando la línea, por detrás, ¿vale? Por 2 centímetros que estemos, o 5 o 10 centímetros que estemos separados de la valla, realmente a nivel de tiempo no va a involucrar de mucho tiempo, pero sí que va a involucrar a que el examinador o la examinadora me den el primer intento no apto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tenemos que tener mucha concentración en estas pruebas y tenemos que saber perfectamente cómo funcionan para evitar estos pequeños errores que luego, pues bueno, inciden en superar la prueba o no superarla, ¿de acuerdo? Así que evitaré pararme, el pie estará por detrás de la línea horizontal formada por las bases de los postes de la valla y intentaré realizarlo en el primer intento, ¿de acuerdo? En el caso de que tenga algún fallo técnico o que me haya resbalado o cualquier otra circunstancia, pues oye, puede ocurrir y lo volveré a repetir otra vez. Eso sí, con muchísimo más cuidado que si lo realizase en el primer intento, ¿de acuerdo? El cronómetro empezará a contar desde que el examinador o la examinadora den la señal de inicio. Muchas veces pueden hacer una cuenta atrás de tres números o directamente daros el ya, ¿vale? Generalmente pues suelen decir preparados, listos, ya. Y ahí es cuando empiezan a contar. Algunos directamente dicen ya y le dan al marcador. Pero esto se trabaja también en la preparación física, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver un poco las medidas. Bueno, en la imagen de la izquierda tenéis las dos vallas, valla número 1, que es donde vais a salir, la más cercana, y la valla número 2, que es donde vamos a terminar. La distancia entre las dos vallas es de 6 metros. Luego tenemos los postes laterales, que son los postes donde se van a realizar los cambios de dirección, y tenemos un poste 1 situado a la izquierda y un poste 2 separado que está a la derecha, separados entre sí 3 metros. Esto dependerá del lado en que salgamos. Si salimos de la derecha de la valla, el poste 1 será a la izquierda y el poste 2 a la derecha, y si salimos del lado izquierdo de la valla, el poste 1 será el de la derecha y el poste 2 será el de la izquierda. Pero no os preocupéis porque vamos a hacer un vídeo específicamente hablando sobre esta prueba, con su metodología, con muchos consejos y pautas que tenéis que tener en cuenta y finalmente con ejercicios en progresión que os van a servir para sacar los mejores resultados. Con esto en cuanto a las dimensiones de la distancia entre las vallas y los postes. ¿Cuáles son las dimensiones de las vallas y los postes? Pues bueno, todos los postes, ya sean los postes laterales o los postes de la valla, miden 1,20 m, ¿vale? La amplitud de las vallas, es decir, la distancia entre poste a poste de la valla es de 1,20 m, distancia más que de sobra para realizar correctamente el pase lateral, el pase frontal, ¿vale? Vais a ver que hablamos de pases y no de saltos, ¿vale? Aunque podamos decir saltos, principalmente nos referimos a pasar la valla, porque pasar la valla y saltarla no es lo mismo, ya que al saltarla la dirección es más vertical y por tanto tardamos más tiempo en caer y tenemos que saltar más cerca de la valla, y hablamos de pasar en una dirección más horizontal, más hacia adelante, ¿no? Que es donde conseguiremos los mejores resultados. La distancia entre el listón y el suelo es de 0,65 metros, es decir, 65 centímetros, pero la distancia real, que es la que vais a saltar, es de 0,72 metros, es decir, 72 centímetros, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la anchura de este poste, ¿vale? O, mejor dicho, la altura desde esta perspectiva es de 7 centímetros, ¿vale? Bueno, pues esto un poco en cuanto a las medidas que tenemos que tener en cuenta. Para el pase por debajo tendremos en cuenta los 65 centímetros y para el pase lateral o frontal son 72 centímetros. Bueno, hemos desglosado en esta imagen el circuito en 7 pasos principales para facilitar su comprensión y por otro lado también cuando hablemos de preparación física, pues saber o trabajar este circuito de manera específica, ¿no? De los distintos pasos de manera específica, luego unirlos y por lo tanto luego tener una correcta comprensión y saber cómo funciona, interiorizar los distintos pasos y luego hacerlo lo más rápido posible, que es al final donde mejores resultados obtenemos.
Encontramos el paso 1, recordar que el paso 1 se puede encontrar a la derecha de la valla o a la izquierda de la valla, dependiendo de cuál sea nuestra pierna dominante, nuestra pierna fuerte, la pierna hábil, todo ese tipo de cosas, ¿vale? O la facilidad que tengamos para saltar de una pierna con la otra. Esto lo veremos un poquito más adelante en un vídeo específico. Tenemos, por lo tanto, la salida, que sería el paso 1, y correremos hacia el paso 2, que es el poste lateral, ¿de acuerdo? En el poste lateral, el paso 2 es un cambio de dirección, es decir, orientamos el cuerpo desde el lado izquierdo hacia el lado derecho, ¿de acuerdo? Y aquí suelen ocurrir bastantes problemas, como por ejemplo hacer una amplitud grande de zancada y escurrirnos, o que se nos doble el tobillo produciendo un esguince, ¿no? Aquí esto se trabaja de una manera eficiente y veremos alguna metodología para ser capaces de cambiar rápidamente de dirección, comprometiendo lo menos posible la salud de nuestras articulaciones o que tengamos el riesgo de resbalarnos. Pero ya os digo que principalmente lo que tenemos que evitar es lesionarnos el tobillo, y aquí suele ser una de las cosas que más suelen lesionar. Pues veremos algún protocolo para la prevención de lesiones, trabajaremos la velocidad de pies, trabajaremos por lo tanto el cambio de dirección orientando la cadera de un lado hacia otro, es decir, hay mucha metodología aquí que podemos utilizar para hacer más eficiente el circuito y sobre todo prevenir lesiones, que es nuestro principal objetivo. Del paso 2 al paso 3 existe un cambio de dirección de la izquierda hacia la derecha y correremos hacia la valla 2, ¿de acuerdo? Aquí realizaremos un pase por debajo, que ya veremos alguna metodología más eficiente, que depende y viene determinado por A, la flexibilidad de la persona, y B, por sus dimensiones. Pues para personas más pequeñas, más bajitas, es más sencillo; para personas más altas, pues suelen tener más dificultades a la hora de pasar por debajo, pero bueno, siempre hay una forma de hacerlo para cada persona y es eso en lo que nos vamos a enfocar en el siguiente vídeo. Del paso 3 pasaremos al paso 4, que involucra un cambio de dirección, ¿de acuerdo? Es decir, desde la izquierda hacia la derecha, con las mismas recomendaciones que tendremos para el paso 2, hasta llegar finalmente al paso 5, al salto lateral, mejor dicho, recordad el pase lateral. El pase lateral se basa en hacer un gesto de tijera, en el cual pasaremos primero una pierna y luego la otra. Aquí veremos la mayoría de los errores, donde solemos pararnos para enfocar bien el pase lateral y solemos perder mucho tiempo, ya no solo en la propia preparación del pase, sino luego también en el aterrizaje, en el cual pues caemos desorientados hacia un lado hacia el otro y luego tenemos que colocarnos hacia el frente y correr, ¿no? Pues si directamente hemos hecho el salto lateral, o mejor dicho, el pase lateral, y nos hemos enfocado hacia adelante, pues estaremos ya orientados para realizar el paso 6, que es la carrera hacia adelante, correr hacia adelante para enfocarnos en el último obstáculo, que sería el paso 7, en el cual vamos a realizar un pase frontal, que también tendremos una metodología para pasar lo más rápido posible y que el pie entre en contacto con el suelo lo más rápido posible. Recordar que el final de la prueba viene determinado por el primer pie que toque el suelo. En cuanto uno de los pies entre en contacto con el suelo después de hacer el pase frontal, pues ya se acabará la prueba, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la recomendación es hacerlo lo más rápido posible, ¿vale? Y bueno, estos pasos se trabajan de manera específica por separado, una preparación específica para cada uno de los obstáculos, y luego irlos coordinando y combinando entre sí para interiorizar el gesto y luego que se realice de la manera más rápida posible. No podemos tener dudas sobre por qué lado tengo que pasar, dónde tengo que hacer el cambio de dirección, si es por dentro, si es por fuera. No, esto lo tenemos que saber ya. Si nosotros ya sabemos todo este proceso, realizaremos el gesto ya interiorizado, ¿no? Igual que cuando conducimos no pensamos en conducir, pues igual tienes en el circuito. Cuando vayamos a hacer el circuito, que no tengamos que estar pensando continuamente por dónde pasar, porque nos van a entrar dudas y demás. Ya sabemos a dónde vamos, ¿no? Y aquí veremos también tipos de trabajos que podemos realizar para hacer el circuito lo más eficientemente posible. Bueno, pasamos con la segunda prueba, la prueba de dominada suspensión en barra. Recordar que las dominadas son para hombres y suspensión en barra para mujeres, y ambas pruebas hacen o ponen de manifiesto justamente la capacidad de fuerza y resistencia, ya que de lo que se trata es de realizar el máximo número de repeticiones en dominadas o aguantar el máximo tiempo posible durante la suspensión en barra. El inicio en el caso de las dominadas se da con los brazos extendidos y el cuerpo alineado, lo que implica que todas las articulaciones o complejos articulares han de estar alineados en su línea vertical o longitudinal. Importante: para que una dominada sea efectiva, la barbilla tiene que superar la barra sin tocarla, ¿de acuerdo? Y esto es algo importante. Si nosotros subimos la barbilla pero rozamos la barra, será una dominada no apta, lo cual es algo muy perjudicial. Si yo utilizo cierta energía para hacer una dominada y me la dan como no apta, me va a costar muchísimo más conseguir el aprobado. Por lo tanto, aquí vale más la calidad que la cantidad, por supuesto.
es mejor llevar 12 dominadas de gran calidad que llevar 15 dominadas de mala calidad. ¿Por qué? Porque la realización de las pruebas, si tenemos un examinador o una examinadora que son más rígidos, pues esto no lo van a controlar bastante y al final, pues de 12 me van a contar 4 o 5 aptas, lo que incide en un resultado negativo en este tipo de prueba, ¿vale? Por lo tanto, la calidad técnica, específicamente en las dominadas y en suspensión de barra, debe ser exquisita. Bueno, los pies no deben superar la altura de la cadera. Aquí vamos a ver uno de los errores más frecuentes, ¿vale? Que los miembros inferiores se adelanten a la cadera. Y esto realmente no es una dominada apta, ¿vale? O incluso en la prueba de suspensión en barra, tener las piernas por delante de mi cadera implica en que tampoco es una posición correcta y nos bajen de la barra, ¿vale? Por lo tanto, siempre la energía que utilicemos, que va a ser bastante, oye, pues vamos a aprovecharla de manera eficiente, ¿de acuerdo? Vamos a hacer bien las cosas. Subiremos cuando nos indique el examinador, en el caso de las dominadas o la examinadora, cuando nos digan ya puede subir, pues subiremos. Cuando nos digan que ya puedo bajar, bajaré y mantendré la posición hasta que me den la siguiente señal para que vuelva a iniciar el gesto, ¿vale? Otra cosa importante es que la mirada debe ir hacia el frente. Si yo tiro la mirada hacia arriba o la mirada hacia abajo, pueden ser factores negativos. Si yo tiro la barbilla hacia arriba porque miro hacia arriba, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que generalmente se va a extender el cuello y por lo tanto aquí, esto no es superar la barbilla con respecto a la barra, ¿de acuerdo? Porque me estoy ayudando de una hiperextensión cervical para conseguirlo. Que la hagamos en las últimas dominadas o en el caso de las mujeres que la hagamos en los últimos segundos donde ya no podemos más y queramos rascar ahí un poquito más, se puede hacer, ¿vale? Pero desde el inicio vamos a intentar hacerlo correctamente mirando hacia el frente, es decir, en la dominada siempre mirando hacia el frente y en la suspensión en barra siempre mirando hacia el frente. Si bajamos la barbilla, pues tenemos más posibilidades de que la distancia entre la barbilla y la barra sea menor y por lo tanto tocar la barra, lo que implica también un aspecto negativo. Bueno, en cuanto a la prueba de dominadas, lo hemos diferenciado en 5 fases. Recordad, lo hacemos mediante una división del patrón de movimiento para ser más específicos durante el proceso de entrenamiento, durante esta preparación. Primera fase es una fase en la que nos encontramos totalmente en extensión, en la cual, pues como hemos dicho anteriormente, una fase isométrica, en la cual las articulaciones han de estar alineadas o todo lo alineadas posible, ¿de acuerdo? La fase 2 sería el inicio del movimiento y, por lo tanto, el inicio de la tracción, en el cual yo tiro mi cuerpo hacia la barra para superarla, ¿de acuerdo? Fase 3 es la posición final de la tracción, es decir, en la cual he llegado a una flexión máxima y en la cual la barbilla pasa por encima de la barra, ¿vale? Y recordar, sin tocarla, si hemos entrenado para que haya un buen margen de 5, 6, 7 centímetros por encima de la barra, pues realmente aseguraremos mucho más esa dominada y que sea efectiva. Fase 4, una fase excéntrica, una fase de recuperación o recobro de la posición inicial, que por supuesto también se trabaja. Y aquí es muy fácil que las piernas se balanceen. Por lo tanto, realizar una buena corrección postural desde los primeros momentos de trabajo, pues marcará la diferencia en hacer una dominada de calidad o no de calidad, es decir, una dominada estricta. ¿De acuerdo? Y finalmente, la fase 5, que es la fase en la cual retomamos la posición inicial para seguir con la siguiente dominada. Es en la fase 5 donde generalmente nos darán el aviso para hacer la siguiente dominada. Como ya os digo, esto depende también del examinador o la examinadora. Hay examinadores que no te dicen cuándo tienes que subir y lo vas haciendo por tu cuenta y otros que te paran 1, 2, 3 segundos, ¿vale? Nosotros te prepararemos justamente para todos los casos. Es decir, aquí conseguimos los mejores resultados porque nos hemos cerciorado de trabajarlo de muchas maneras diferentes. Aquí ya tendrás que evaluar un poco el tipo de examinador que tengas, ¿vale? Bueno, pasamos directamente con la prueba de suspensión en barra. En el caso de las mujeres hemos puesto 6 pautas principales. Recordar que un trabajo de suspensión es un trabajo isométrico en el cual tengo que mantenerme en una posición determinada todo el tiempo posible, aguantar todo lo máximo posible. El agarre debe ser en supinación, es decir, con las manos mirándome a mí, aguantando todo el tiempo posible. El agarre, dependiendo de la persona, dependiendo de la metodología que utiliza en el entrenamiento, dependiendo de sus capacidades, etcétera, etcétera, veremos agarres con el dedo gordo por fuera o con el dedo gordo por dentro. Generalmente, el dedo gordo por dentro lo que habilita es una posición más estable, ¿no? Y por lo tanto, tener una posición más rígida y evitar descompensaciones o evitar que la barbilla acabe tocando la barra. Veremos en cada uno de los casos cuál es la mejor posición, ¿vale? Ni solo se utiliza una, ni solo se utiliza la otra. Hay recomendaciones y siempre esto se adapta a cada persona, ¿vale? Eso de se hace así porque sí, no, se puede hacer de muchas maneras, siempre hay que ver
pues la que mejor se adapta. No marca la diferencia realmente. Lo que marca la diferencia son otras cosas, como que la barbilla no toque la barra, como que los pies estén alineados con la cadera, etcétera, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, primer paso, mirada hacia el frente, por lo que hemos dicho anteriormente, ¿vale? La barbilla por encima de la barra y siempre teniendo un buen margen para que no nos tiren la prueba. Agarre en supinación, como hemos comentado anteriormente, veremos alguna metodología para mantener una buena posición. Cadera en extensión, que es el paso 4, pues aquí estaremos utilizando músculos que extienden la cadera, como el glúteo, y musculatura también como los isquiosurales, que mantienen una extensión de la cadera, ¿de acuerdo? Y por lo tanto tiran la región de la pierna, que es desde la rodilla hasta el tobillo, hacia atrás, ¿de acuerdo? También trabajaremos la musculatura paravertebral, es decir, erectores espinales, para mantener la posición lo más vertical posible. Pero todo esto, como os he dicho, no lo explicamos en este vídeo, lo explicaremos en el siguiente o en los siguientes, donde haremos un análisis en profundidad de cada prueba. El objetivo de estos vídeos es proporcionaros una buena base para que podáis trabajar sobre ello, ¿no? Y si luego si tenéis alguna duda, pues que podéis contactar con nosotros para que os echemos un cable, analicemos vuestro caso más detenidamente y os podamos dar unas pautas adecuadas, ¿vale? Al fin y al cabo, nuestro objetivo es que consigáis los mejores resultados y que esto al fin y al cabo nos suponga por así decirlo, un trabajo propio vuestro tan grande, ¿no? Sino que os lo demos un poco masticado y que sepáis por dónde tenéis que ir, ¿vale? Igual que pasa con la teoría, que tenéis una metodología, pues para la práctica, para las pruebas físicas, oye, otra metodología eficaz también. Rodillas extendidas y pies alineados con la cadera, es algo que hemos estado comentando, ¿vale? De no hacerse de esta manera, pues nos pueden tirar de la prueba y no conseguir buenos resultados porque no hayamos aguantado mucho tiempo. Así que recordad, lo mejor es asegurarnos, ¿no? Asegurarnos de que se está haciendo correctamente. Bueno, estas son algunas de las pautas que tenemos que tener en cuenta. Pasamos finalmente a la última prueba, que es la carrera de los 1000 metros lisos, en el cual ponemos de manifiesto capacidades como la resistencia aeróbica, la capacidad que tenemos de mantener un esfuerzo medio-bajo durante un tiempo más o menos prolongado. En este caso son 1000 metros, ¿de acuerdo? Ya veremos los baremos para cada prueba cuando hablemos específicamente de ellas, ¿vale? Bueno, realizaremos en este caso la salida desde los 200 lisos, es decir, 200 hasta la meta y luego 2 vueltas. Cada vuelta de la pista de atletismo por la calle 1, ¿vale? No por otras calles, sino por la calle 1, la que más interior se encuentra hacia la cuerda, son 400 lisos, ¿vale? Por lo tanto, salimos desde el 200, llegamos a meta, son 200 metros, y luego 2 vueltas de 400, 800, 200 más 800, 1000 metros lisos, ¿vale? Ahora en la siguiente imagen os he dejado una imagen de la pista de atletismo para que os hagáis una idea de cuál es el recorrido. 2 vueltas y media. Errores, iniciar muy rápido esta prueba. Si iniciamos muy rápido esta prueba, pues vamos a tener posteriormente un déficit de velocidad y por lo tanto una acumulación de fatiga que al final no nos van a permitir tener buenos resultados. Pues, ¿qué tengo que realizar aquí? Pues una buena gestión de carrera, una buena gestión de mi velocidad y esto se entrena. Vosotros cuando os vayáis a examinar sabréis por cada ciertos tramos el tiempo que lleváis y de esta manera os vais a asegurar que vais a hacer la marca que se ha entrenado. ¿Por qué? Pues porque es la última prueba, llevamos cierto estrés encima, además realizamos la prueba con más personas, ¿vale? Por lo tanto, existen codazos o existen contactos que pues tendremos que evitar y tenemos que contar con ello. Eso se entrena. Veis que no solo hablamos de aspectos técnicos de carrera como tal, ¿no? O velocidad que debemos llevar, ¿no? Llevamos una gestión de todo. A nosotros no se nos puede escapar nada, ¿no? Y esto es lo que al final habilita el rendimiento físico deportivo, ¿no? Que es lo que queremos o buscamos en vosotros y vosotras, ¿no? Que la realización física sea la mejor posible para un día en concreto de la temporada. Por lo tanto, pues aquí no dejarnos llevar un poco por la multitud, ¿vale? Es decir, evitar pelotones, es decir, acumulación porque nos pueden pisar o podemos pisar a alguien, nos pueden dar un codazo, sino mantener una velocidad acorde al sistema de entrenamiento que hayamos llevado. Y esto habilita que estemos pendientes de la marca, pendientes del reloj, ¿de acuerdo? Por lo tanto, mantener una velocidad adecuada y vamos a ir aumentándola progresivamente en los últimos metros, ¿vale? Hay muchas metodologías, cada persona pues se encontrará más a gusto con una o con otra, pero realmente es una prueba en la que no podemos terminar frescos, es una prueba en la que tenemos que dar todo lo que nos quede para sacar el mejor resultado, ¿de acuerdo? Aunque ya vayamos aptos, ¿no? Es decir, la prueba se termina cuando llegas a la meta, así que no te dicen qué condiciones tienes que terminar, lo que sí que te dice es que tienes que terminarla. Por lo tanto, aquí en los últimos metros daremos todo lo que tengamos. Evidentemente, si no se ha entrenado, pues nos pueden fallar las piernas y caernos,
pero si se ha entrenado conseguiremos pasar a todas las personas que tengamos delante, o a muchas de ellas. Y aquí está una buena gestión de la carrera, conocernos a nosotros mismos, haber trabajado la técnica de carrera, por lo tanto, conocer los patrones de movimiento, saber cómo aumentar la velocidad y, sobre todo, tener energía para terminar con un pequeño sprint. O se puede terminar de una manera constante toda la prueba, dependiendo de la persona, dependiendo de la metodología a utilizar y demás. Pero nosotros siempre os daremos unas recomendaciones para que valoréis y, por lo tanto, que consigáis los mejores resultados posibles, ¿vale? Bueno, hay mucho más de lo que tenemos que hablar, como prevención de lesiones, como trabajos técnicos, como gestión de la carrera, ¿vale? Principalmente empezaremos con pruebas más largas para ir trabajando esa resistencia aeróbica y mejorando ese volumen de oxígeno máximo, y después meter etapas de más intensidad una vez que sepamos correr y ya estemos acostumbrados a estar varios minutos corriendo, ¿no? Iremos disminuyendo las distancias para trabajar el aclaramiento del lactato, etcétera, etcétera. Aquí hay mucho que tenemos que hablar y, por lo tanto, dejaremos para futuros vídeos. Aquí os dejo la imagen de la pista de atletismo. Esta es la posición de salida, ¿vale? Saldréis todos en esta línea y una vez que se haya dado la salida os meteréis en calle 1, ¿vale? Y aquí es donde suele haber bastantes más complicaciones por acumulación de gente, la gente está nerviosa, todos queréis aprobar, todos queréis terminar. Es evidente, esto se trabaja, como os he dicho anteriormente, y os enseñaré metodologías para trabajarlo, ¿vale? La gente que esté conmigo a nivel presencial, pues lo verá a nivel presencial, ¿de acuerdo? Si no, pues se realizará la metodología online para las personas que no podáis asistir a la pista con nosotros, pues que lo podéis hacer por vuestra cuenta. Que ya os digo que esta metodología funciona para todas las personas y se puede adaptar a todas las personas, que es un poco lo que buscamos, ¿no? Bueno, salida hasta la meta son 200 metros y a partir de ahí 2 vueltas. Una vuelta a la pista son 400, de salida a meta 200, así que 200 más un 400 más otro 400, en total 1000 metros, ¿vale? Hablaremos de muchas más cosas, como ya os digo, que tenemos que trabajar en esta prueba y, sobre todo, lo más importante, qué metodología voy a utilizar para coordinar todas las pruebas y sacar el mejor resultado posible. Realmente la preparación física es compleja, hay que tener muchos aspectos en cuenta, ¿no? Hay que saber trabajar en progresión, hay que saber variar el entrenamiento, hay que saber conseguir esa especificidad dentro del entrenamiento, ¿vale? Hay que saber incidir en sobrecarga de manera adecuada para evitar lesiones, para entrar en sobreentrenamiento y, por lo tanto, controlar la fatiga. Y esto, al fin y al cabo, pues es una persona que no tiene esos conocimientos, es más complicado, y siempre os recomendaremos que os lleve un profesional todo este proceso, ¿no? Igual de importante es la teoría que va a ser las pruebas físicas, por lo tanto, vais a obtener un puesto de trabajo, creo que es algo muy serio y, por lo tanto, tenéis que dar lo mejor de vosotros mismos. ¿De acuerdo? Y nada, hasta aquí un poco la introducción de las pruebas físicas. En siguientes vídeos hablaremos de metodología, hablaremos de claves y pautas a tener en cuenta y haremos un análisis muchísimo más en profundidad con ejercicios, protocolos, procesos, etcétera, etcétera, que tenemos que tener en cuenta para sacar el mejor resultado posible. Así que nada, muchas gracias por asistir. Nos vemos en el siguiente vídeo.